Murro. Gracias por venir, Murro. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, ministro. Gracias. Bueno, antes que nada abrimos en particular de la noticia de Colgate-Palmolive que finalmente seguiría hasta el 31 de marzo. ¿En qué condiciones están los trabajadores? ¿Qué puede pasar? Creo que es una buena noticia que a partir de una negociación que se hace en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ese cierre intempestivo, de apuro, sin aviso previo que había resuelto la empresa, bueno... Iba a ser esta semana, ¿no? Sí, vinieron a decir que cerraban, que se iban. Creo que la negociación ayudó, lo que ha hecho los trabajadores, la acción parlamentaria, lo que hizo la gente de nuestro ministerio, ayudó a encontrar esta solución para seguir conversando y creo que ese es el camino. ¿Son 70 trabajadores? Y por otro lado, creo que a veces, por ejemplo, se han dicho cosas que yo creo que habría que estudiarlas un poco más. Porque ¿Cómo cuáles? Si hay una cosa cara en este país, es la pasta de dientes. A ver. Es lo que siempre comparamos con el chui. Sí, No. Sí, es una de las Compárenlo con lo que quieran. ¿Bien? Pero pagar 100 pesos por un pomito de pasta de dientes es un disparate. Por tanto, yo creo que esas cosas... Y bueno, y a veces hay empresas... Yo, por ejemplo, recuerdo cuando se fue Mr. Bricolage de Uruguay, el año pasado, y fue una ida ejemplar. Vinieron 3 o 4 meses antes de hablar con nosotros, hicimos un plan, dijeron nos vamos porque no la causa en el caso de Bricolage era no podemos pagar el alquiler del shopping, esa es la causa. También una empresa internacional, pero preparó toda la ida, o sea, buscó trabajo para los trabajadores en otras empresas, en los proveedores. Nosotros ayudamos desde el Instituto de Formación Profesional a capacitar a los trabajadores para que se insertaran en esas otras empresas. Se hizo todo un plan, se avisó, bueno. O sea, porque no descartamos, hay empresas que vienen y empresas que se van, empresas que se abren y empresas que se cierran. Pero no es lo común que las empresas que se cierran, y sobre todo multinacionales, cierren como la que acaba de nombrar. Claro, por eso digo, entonces creo que está bien esto y vamos a ver qué pasa. También creo que a veces se habla mucho de las empresas que cierran, y hay que hablar, hay que informar, y se habla menos de las empresas que abren. Claro, porque pero en este mismo tiempo se abrieron una cantidad de empresas en Uruguay, o plantas nuevas, y no han sido tan noticia, o no han sido noticia, como es el cierre que nos duele cada puesto de trabajo que se pierde, pero la planta de Nordex francesa dijo, vamos a trabajar en Uruguay, y están trabajando con camionetas utilitarias porque dijeron la mano de obra de Uruguay rinde mejor que la europea. Se acaba de abrir hace pocas semanas Nestlé, una gran empresa. Abrió Bromiros, una empresa uruguaya que está produciendo para la exportación. Conaprole acaba de consagrar una inversión de 35 millones de dólares en Villa Rodríguez para la producción de alimentos básicos con productos lácteos. Y también intervenimos allí para hacer una negociación para que se pudiera efectivizar con el sindicato y con los trabajadores. Eso va a significar ampliación de puestos de trabajo. Ustedes creo que estuvieron comentando acá, cuando abrió H&M, 300 puestos de trabajo. Ayudamos también a esa empresa porque había que gestionar que por la forma de organización de ese comercio trajeran transitoriamente técnicos o expertos, para preparar supervisores de Chile, por ejemplo, y bueno, dimos los permisos para traslado temporario por convenio con Chile. Se han abierto importantes cadenas de hoteles en el Uruguay, muy importantes cadenas de hoteles. Entonces, bueno, creo que a veces, y está bien, se habla de lo que se cierra y habría que hablar también de lo que se abre. ¿Y cuál es el balance, ministro, si se pasa raya en este gobierno en particular de eso? Bueno, hay muchas rayas que podemos pasar. Yo, si quieren, le muestro una. Son números chiquitos, después se los dejo si quieren. Si pudiera ver acá. Estas son las empresas agosto del 2018, desde el 2006 al 2018, medido en agosto de cada mes, o sea, siempre medimos en el mismo mes.
un mes que no tiene, es un mes que no tiene impactos extras. Sí, sí. No hay vacaciones, no hay... ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que en todos los departamentos del país, en el principal sector de actividad del Uruguay, que es industria y comercio, en 2006 teníamos 101.000 empresas registradas en BPS y ahora hay 156.000, 55 más. Y crece todos los años desde agosto del 2006 hasta agosto del 2018. O sea, el principal sector de actividad del país, que es industria y comercio, tenemos 55.000 empresas más. Un 55% más de empresas registradas y pagando en el BPS. Pues yo no creo que una empresa esté pagando el BPS y no está en actividad. Entonces, ¿que tenemos problemas de empleo? Tenemos problemas de empleo. Cuando yo estuve con ustedes acá a fin de año, lo recordarán, está grabado, sí. Dijimos, bueno, en los primeros 10 años se generaron 300.000 puestos de trabajo y ahora perdimos 45.000, 50.000 puestos de trabajo. Y nos duele cada uno de esos puestos de trabajo que hemos perdido. Pero, digamos, primero crecimos 300.000 y ahora perdimos 50.000. ¿Y por qué se hace esa pérdida? Bueno, hay distintos factores. O sea, el mundo está perdiendo puestos de trabajo. La región está perdiendo puestos de trabajo. Hoy traje varios papelitos. Me quedé con algo, perdón, Murro, del anterior. Cuando dice lo de abrir empresas. Ahí, por ejemplo, las unipersonales están contadas. Sí, claro. Claro, porque también lo que... Pero siempre las contamos. O sea, las contamos en el 2006 Claro, y las contamos ahora. No son solo empresas, sino también hay muchos trabajadores que ahora las empresas prefieren no tenerlos como empleados por Sí, una pero cantidad de razones. no es el caso este. Y se porque tiene que abrir la unipersonal, no, esa era mi pregunta. En ese caso también le puedo informar que se crece en todos los tamaños de empresas, ¿está bien? Y en todos los departamentos del país. Se crece en todos los tamaños de empresas. ¿Eso también el año pasado, concretamente? Sí. Esto si ustedes quieren, incluso Sí, no, está bien. podemos desagregarlo. Sí. Y reitero, estas son empresas... esto no es de encuesta, ¿eh? Estas son No, empresas son datos cotizantes. registrado y pagando al EPS. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿que tenemos problemas de empleo? Tenemos problemas de empleo. ¿Está bien? O sea, crecimos 300.000, bajamos 50.000. Y nos duele eso. Ahora, tengo otro cuadrito acá. Miren. En esto de reconocer que tenemos problemas, pero que miremos un poquito la historia. Esto es la tasa de empleo del Uruguay desde la democracia hasta ahora. Ustedes pueden ver de ahí el tamaño de las columnas. Entonces, esta primera columna es cuando salimos de la dictadura, primer gobierno Sanguinetti. El gobierno, después viene del 90 al 94, gobierno Lacalle. Segundo gobierno de Sanguinetti, gobierno de Valle. Y estas últimas tres son nuestros tres últimos gobiernos. Como se ve, la tasa de empleo, o sea, la gente que está trabajando, las tres columnas estas últimas son más. Sí, ni hablar. O sea, ¿reconocemos que hay problema de empleo? Sí hay. Ahora, no exageremos. No exageremos. Y lo mismo pasa con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es igual. Si ustedes miran, acá tenemos primer gobierno Sanguinetti, gobierno de Lacalle, segundo gobierno Sanguinetti, gobierno de Valle, que fue el peor. Llegamos a tener casi 18% de desocupación. El promedio de los 5 años de Valle fue 15%. Y los tres gobiernos nuestros. Por ejemplo, en este gobierno tenemos un poco más de desempleo que en el anterior. ¿Está bien? Bueno, esto refleja un poco eso que decíamos. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí tenemos problemas. Encarémoslos, ayudemos. Por ejemplo, desde el 1 de enero tenemos una ley donde destinamos 20 millones de dólares a generar puestos de trabajo. 15 millones de dólares para trabajo dependiente, subsidiando salario, ¿eh? O sea, por cada nuevo trabajador que tome una empresa, si ese trabajador es menor de 45 años, se le subsidia la cuarta parte del salario, 25%. Si ese trabajador es mayor de 45 años, se le subsidia el 40% del salario. O sea, de fondos estatales se paga salario de empresas privadas para generar... Para incentivar el empleo, en particular entre los jóvenes. No, esto es en general. No, en este caso es para todos y a los mayores de 45 años se les subsidia el 40%, a los menores de 45 el 25%. Porque acá lo que se buscó fue, es cierto que en los jóvenes, en las mujeres, en los pobres, tenemos más problemas de empleo,
pero también se ha visto que en los mayores de 45, que proporcionalmente están menos desempleados, pero cuando quedan desempleados les cuesta más. Mucho más conseguir. Muy dura la ¿Está reinserción. bien? Entonces ahí se subsidia más. Después hay otros 5 millones, ahí hay 15 millones de dólares destinados a eso. Las empresas pueden ya ampararse, ya pueden solicitar, si van a tomar gente, pueden ampararse en esto. Después hay 5 millones de dólares más que son para financiar, y ahí sí, pequeños emprendimientos empresariales juveniles. O sea, emprendimientos que estén concentrados en menores de 29 años y allí se les subsidia en impuestos. Como son emprendimientos empresariales, Claro. se subsidia directamente a los nuevos empresarios o pequeños empresarios jóvenes, ¿sí?, con subsidio a los impuestos. Ministro, ¿y no sería mejor no tener que recurrir a este tipo de ayudas o subsidios y que la situación de la economía permitiera que el sector privado, que es lo que se queja, pudiera invertir más y generar empleo? Por lo menos así lo plantea buena parte de las cámaras, etcétera. Yo creo que en eso volvemos a esto, ¿no? Quiero volver a esto. No, pero ya está bien, pero vamos... Sí, pero para explicar esto. Porque también los empresarios a veces parten de la base que ellos son buenos y que ellos siempre hacen las cosas bien y que lo que hacemos las cosas mal es el gobierno. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo a través del Instituto de Formación Profesional del INEFOP, esto se ha difundido poco, el INEFOP antes capacitaba 17, 18.000 personas por año. En los últimos 2 años hemos capacitado 120.000, 130.000 personas, entre ellos empresarios. El otro día, seguramente ustedes lo pasaron, se firmó un convenio entre el INEFOP y la Cámara de Turismo para capacitar empresarios en turismo. Ya lo venimos haciendo, por ejemplo, hay microemprendimientos turísticos en pequeños pueblos del interior y hemos recibido la alegría a veces de la gente diciendo, bueno, ahora sí marcha la empresita que tengo, porque recibieron capacitación del INEFOP. Porque también tenemos en Uruguay carencias en la formación empresarial. Bueno, y hay que avanzar en eso, como tenemos que avanzar en la capacitación de los trabajadores. El INEFOP, reitero, multiplicó por 6, por 7 las capacitaciones por año. Ese es un gran trabajo que hemos hecho. El gobierno, los empresarios, los trabajadores, la economía social, que somos quienes dirigimos el INEFOP. Y ese es un cambio muy importante, como es un cambio muy importante lo que ha significado el progreso de la UTEC, la Universidad Tecnológica, instalada en el interior del país, y que en 4 o 5 años hoy tiene miles de alumnos. Lo que ha significado el duplicar la matrícula en la UTU. Yo estaba escuchando hoy, cuando entraba, ustedes hablaban de la época de las UAT. Sí. ¿Está bien? Bueno. Ellos son tan jóvenes que dicen que no saben. En la época de las UATs, UTU era mala palabra. Hoy UTU, por suerte, para el Uruguay y para el futuro del Uruguay, es buena palabra. Duplicó su matrícula y ha mejorado. Y hay que seguir mejorando. El caso de la inmigración, ¿cuánto cambió el panorama laboral? Y eso es un tema, ese es un gran desafío que tenemos que aprender. Recordemos que Uruguay fue, desde 1930 más o menos, hasta el 2010, un país experto en echar gente. Por razones políticas, económicas, sociales, se iba la gente a Uruguay. Desde el 2010, para mí es una buena noticia, empezamos a recibir gente. Y vamos a tener que aprender. Porque esa gente es una inmigración distinta. ¿Y cuánto incide en el mercado laboral ese migrante? Claro, porque muchos además Ya voy, Jaime, ya voy. son profesionales. Acuérdate que dije estamos aprendiendo. ¿Está bien? Y cuando digo estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, esta gente es distinta. El 43% de los nuevos inmigrantes tienen formación terciaria y universitaria. Eso es mucho más que el promedio de la población del Uruguay. Esto está cambiando las cosas. Claro. Es gente que viene de países que Uruguay, y esto lo digo con el mayor cariño y respeto, países, en algunos casos como Cuba o Venezuela, con los cuales tenemos muchos lazos históricos y hasta personales. Una realidad nueva. Antes, la gente que venía a Uruguay, por ejemplo, principios del siglo XX, eran españoles, italianos, desde el siglo XIX los que conformaron nuestro país.
una gran migración argentina y brasileña teníamos, ¿ah? Dentro de lo poco que venía para acá. Ahora es caribeña, mayoritariamente. Sí. ¿Está bien? Una realidad nueva. Yo estuve hace poco en... ¿Pasan un frío? Sí, y también nos están enseñando cosas. Sí. Yo estuve hace poco en Santa Rosa, San Bautista. Ustedes saben ese fenómeno que yo creo que seguramente en poco tiempo, si ya no lo es, va a ser objeto de estudio. En Santa Rosa, un pueblo de 3.500 habitantes y 500 cubanos. Cambiaron Santa Rosa. Pero, por ejemplo, en algunas avícolas que están trabajando y están registrados en Seguridad Social, me contaba ayer una delegada sindical cómo a partir de la experiencia de los cubanos, los trabajadores uruguayos y su familia aprendieron a comer pollo. Cómo comer el pollo. Y lograron una reivindicación que es que la avícola le dé un pollo por semana. Bueno, estas son pequeñas cosas que nos están cambiando y que tenemos que aprovechar. Porque esto de que venga que el 43% tienen formación terciaria, tenemos que aprovecharlo. Yo cuando entré al ministerio en 2015 me encontré en la guardia del ministerio, guardia privada, me encontré una trabajadora dominicana. Y entonces un día le pregunto, ¿y usted por qué está acá? ¿Por qué vino a Uruguay? La guardia privada de seguridad. Me dice, porque ustedes no saben lo que tienen. Tienen universidad gratis. Yo en mi país tengo que pagar. Me dan trabajo y estoy registrado en la Seguridad Social. En mi país no existe. Muy poca gente. Y además lo veo a usted todos los días. Dice, en mi país para ver a un ministro tenía que esquivar no sé cuántos guardaespaldas. Bueno, estas cosas que tiene Uruguay las tenemos que potenciar y tener en cuenta este nuevo fenómeno de la migración, que es una realidad. Porque, a ver, yo me crié con el muro de Berlín. Y se hablaba del muro de Berlín. Nunca hubo tantos muros en el mundo como hoy. Y la migración es una realidad internacional. O sea, todos nosotros conocemos gente o tenemos familiares, amigos o parientes que viven o trabajan en otro país. Esta es una realidad nueva de Uruguay. O sea, cuando yo era joven como ustedes, ni soñar que iban a viajar como están viajando 2,5 millones de uruguayos por año. 2,5 millones de uruguayos viajan al exterior por año. Póngale que algunos viajen más de una vez. Sí, pero, claro, que sea lo mismo que se repite. Pero, o sea... Bien, Murro, no quiero dejar de hablar del aumento de las pasividades, donde viene aumentando con un porcentaje importante, pero sin embargo los jubilados aún no alcanza. El tema de las pasividades, primero, yo creo que hay que celebrar que Uruguay tiene 14 años seguidos de aumento de los salarios y de las pasividades por encima de los precios. Ese es un hecho notable. En el mundo es notable. Ni que hablar en América Latina. Cuando recién hablábamos de la desocupación, Argentina y Brasil, que han recortado derechos laborales y sociales, tienen más desocupación que Uruguay. Brasil está en 13%, Argentina está en 10% en desocupación. Con los salarios ni hablar. Lo que ha pasado con la reducción de salarios en Argentina y la reducción de las pasividades en Argentina y en Brasil. ¿Y por qué compararnos con Argentina y Brasil, no con Chile, por ejemplo, donde el desempleo es más bajo, la tasa de crecimiento es más alta, han tenido inversión más importante? Y la desigualdad es mucho más grande. Es verdad que es más importante. Chile es uno de los países lamentablemente más desiguales del mundo. La mitad de las mujeres en Chile, la mitad de las mujeres jubiladas en Chile, cobra $75 por mes de jubilación. Acá la mínima está casi que en $400. La mitad de los hombres jubilados en Chile cobra $170 de jubilación. Acá la mínima, esa que hemos mejorado y que hay que seguir mejorando, están casi 400. Pero eso tiene que ver con el desempleo, con el crecimiento. Tiene que ver con todo, porque, reitero, Chile tiene una de las desigualdades, junto con Brasil, más grandes. Sí. Ahora, ministro, ¿qué posibilidades hay? Y en hay? esto de las 14 años, yo quiero destacarlo, porque ¿qué quiere decir 14 años de aumento de salarios y pasividades? Que los salarios y las pasividades aumentaron un 55% más que los precios. O sea, que la gente
14 años después puede comprar un 55% más de cosas que las que compraba antes. ¿Que 12.000 pesos de mínima es poco? Es poco. Ahora, si no hubiéramos aumentado con los consejos de salario funcionando, porque recordemos a los más jóvenes que tuvimos 15 años casi sin consejo de salarios. Y los consejos de salario mejoran los salarios. Cuando hay consejo de salario mejoran los salarios y cuando no hay consejo de salario empeoran los consejos de salario. Y las pasividades. Y con eso hemos mejorado. Si no estuviéramos con los consejos de salarios, si no hubiéramos aumentado el salario mínimo nacional, que desde el pasado 1 de enero está en 15.000 pesos, si no aumentáramos extra las pasividades más bajas en julio de cada año, bueno, en vez de 12.000 pesos estarían en 4 o 5.000. Mire, yo tengo acá otro cuadrito, que está acá. Los camarógrafos hoy... Sí, los está haciendo laburar el camarógrafo director, pero los está saliendo camarógrafos todo. hoy se me van a quejar, pero yo les agradezco mucho y ya los... Miren esto. Si miramos cuánto aumentaron las pasividades promedio por periodo de gobierno. Tuvimos un aumento importante al retorno a la democracia. Al retorno a la democracia un aumento importante. Fue de las cosas que se había acordado, que debían aumentar los salarios y las pasividades. Pero fíjense lo que pasó después. O sea, casi no hay aumentos y hay una brutal pérdida en el gobierno de Valle del 2000 al 2004. Ahora este último tramo se achica bastante el crecimiento, Se ¿no? achica, pero fíjense que se achica después de haber crecido... Muchísimo. Muchísimo. Es más difícil ahora. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay que seguir haciendo cosas. Y esas cosas se hacen conjuntando cosas. Y bueno, hay que seguir trabajando, tenemos que corregir errores, tenemos que corregir cosas que no hacemos bien, hay que seguir mejorando y en ese camino es que tenemos que seguir. Ernesto Murgo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, ministro. 37 minutos pasan de las 8 de la mañana, nosotros tenemos que hacer